Muy bien, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver en el curso de geometría el tema líneas notables. Nosotros en los triángulos vamos a encontrar 4 líneas notables: la mediana, la altura, la bisectriz y la mediatriz. La mediana es aquella línea notable que parte del vértice de un triángulo y divide al lado opuesto en dos partes iguales. En este caso tenemos el triángulo ABC, cuya mediana es el segmento BM. La intersección de las medianas en un triángulo se intersectan en un punto G llamado el baricentro. La altura es una segunda línea notable que parte de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Acá podemos encontrar dos tipos de triángulo, un acutángulo y un obtusángulo. El acutángulo genera un tipo de altura que es una altura interior, y el obtusángulo, el triángulo obtuso, genera un tipo de altura que es una altura exterior. A la intersección de las alturas en un triángulo se intersectan en un punto H que es conocido como ortocentro. La bisectriz es aquel segmento que parte de un vértice y divide al ángulo de ese vértice en dos partes iguales. Vamos a encontrar dos tipos de bisectriz: una bisectriz interior, como lo podemos ver acá, y una bisectriz exterior que está formado por un ángulo exterior. A la intersección de las bisectrices en un triángulo acutángulo se intersectan en un punto I que es conocido como el incentro. Y a la intersección de las bisectrices de dos ángulos exteriores se intersectan en un punto E que es conocido como el excentro. La bisectriz genera propiedades. Por ejemplo, el ángulo que forman dos bisectrices en un triángulo, ese ángulo está determinado por 90 grados más el ángulo θ dividido entre 2. Esto es la propiedad de las bisectrices interiores. Acá tenemos la propiedad de las bisectrices exteriores. El ángulo que forman ambas bisectrices es igual a 90 grados menos el ángulo θ dividido entre 2. Y también tenemos el ángulo formado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior, cuyo ángulo es igual al ángulo θ dividido entre 2. Por último tenemos a la mediatriz. La mediatriz es aquella línea que divide a un segmento en dos partes iguales, y es aquella línea recta perpendicular al segmento, o sea que va a formar 90 grados. En este caso tenemos L, que es mediatriz del segmento AB. La intersección de las mediatrices en un triángulo se intersectan en un punto O. Tenemos L1, que es mediatriz de AB, L2, que es mediatriz de BC, y L3, que es mediatriz de AC. Se intersectan en un punto O que es conocido como el circuncentro. ¿Por qué lo conocemos como circuncentro? Porque ese punto O es justamente el centro de una circunferencia que se crean al juntarse los puntos de L1, L2 y L3. Vamos a ver también la propiedad de la bisectriz y la altura. En un triángulo ABC, nosotros ya sabemos que la altura es aquella línea notable que parte de un vértice y es perpendicular a su lado opuesto. Tenemos la altura BH y tenemos la bisectriz que es BI. Ya sabemos que la bisectriz es el que divide al ángulo en dos ángulos
iguales. Tenemos este ángulo que es igual a este otro ángulo. Entonces, el ángulo formado por la altura y la bisectriz es igual a los ángulos extremos del triángulo alfa menos beta, y eso dividido entre 2. Para la congruencia de triángulos, nosotros vamos a decir que dos triángulos son congruentes cuando mantengan la relación del mismo ángulo y los mismos lados. Por ejemplo, yo puedo aplicar tres formas: lado, ángulo, lado, que es el famoso LAL; ángulo, lado, ángulo, que es el famoso ALA; y ángulo con lado opuesto. ¿De qué forma? Por ejemplo, lado, ángulo, lado lo puedo expresar lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estamos viendo que tanto el ángulo beta está en sus extremos con los lados de dos palitos y acá de un ladrillito. Entonces, cuando cumpla cualquiera de estas tres relaciones, podemos decir que los triángulos ABC y PQR son triángulos congruentes. Si yo digo que este ladrillito está frente a θ, para que este triángulo sea congruente al triángulo ABC, entonces también debo decir que el ladrillito acá en el triángulo PQR tiene que estar frente a θ. Pero para poder afirmar que existe congruencia entre ambos triángulos, tiene que cumplir cualquiera de estas tres condiciones. Cumpliendo una de estas tres condiciones, entonces yo puedo afirmar que los triángulos son congruentes. Vamos a ver la aplicación de esta teoría. Por ejemplo, a mí me dicen los problemas aplicativos en el ejercicio número 1, me dice: grafique el triángulo ABC y trace la bisectriz interior BI. Calcule la medida del ángulo BIA, sabiendo que los ángulos ABI y ACB miden 36 y 40 grados respectivamente. Lo primero que me está mencionando, graficar el triángulo ABC. Yo grafico mi triángulo ABC. Perfecto. A esto me dice que lo debo trazar la bisectriz interior BI. Entonces, del vértice B yo trazo una bisectriz. ¿Y qué cosa era una bisectriz? La que dividía al ángulo en dos ángulos iguales. Trazo la bisectriz BI. Luego me dice, calcula la medida del ángulo BIA. Entonces, al ángulo donde está justamente en I, a eso lo ponemos X. Sabiendo que los ángulos ABI miden 36 grados y ACB mide 40 grados. Perfecto. Como a mí me está diciendo que el BI es una bisectriz, BI me está indicando que es una bisectriz, y acá es 36 grados, entonces acá también va a ser 36 grados. Y por una propiedad que ya se trabajó anteriormente, vamos a decir que en este triángulo BIC vamos a tener dos ángulos interiores y un ángulo exterior, lo cual el ángulo exterior va a ser igual a la suma de los dos ángulos interiores, donde X sería igual a 36 grados más 40, me estaría quedando 76 grados. En un segundo ejercicio me está diciendo, grafique el triángulo obtusángulo. ¿Cómo es un triángulo obtusángulo? Acá tenemos la forma de un triángulo obtusángulo. Ya hemos dicho que esto es acutángulo y esto es obtusángulo, donde uno de sus ángulos tiene que ser mayor de 90 pero menor de 180 grados. Me está diciendo, grafique el triángulo obtusángulo ABC obtuso en B. ABC, y acá está obtuso B, lo cual me indica que el ángulo B tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. Luego me dice
trace la altura CH. Como se trata de un triángulo obtusángulo, la altura va a ser trazada por medio de la altura exterior. Entonces, de C cae una perpendicular a la prolongación de AB. Esto viene a ser la altura CH. Si los ángulos HBC y BCA, HBC y BCA miden 80 y 21 grados, o sea, esto mide 80 y esto mide 21 grados. Calcula la medida de HCA, o sea, todo esto viene a ser X. Nuevamente, profesor, nuevamente encuentro acá la propiedad que me dice la suma de dos ángulos interiores de un triángulo me da el tercer ángulo, pero el exterior. Lo cual me indica que el ángulo A más 21 grados me tiene que dar 80 grados. Acá 21 grados se va a restar, 80 menos 21 me va a estar quedando 59 grados. Por lo tanto, yo ya sé que este ángulo A va a valer 59 grados. Ahora, en el triángulo ACH yo encuentro un triángulo rectángulo, lo cual me indica que la suma de sus dos ángulos son complementarios, o sea, debe ser 90 grados. X, que es el ángulo C, más el ángulo A, que me ha salido 59 grados, me tiene que dar entonces 90 grados. Ese 59 se va a restar al otro lado. 90 menos 59 me va a estar quedando 31 grados. Entonces, la medida del ángulo HCA, que es X, sería 31 grados. Y en un tercer ejercicio me está diciendo grafique el triángulo acutángulo. Ya sabemos cómo es un triángulo acutángulo. ABC y trace las alturas AH y CF. Tenemos el triángulo acutángulo ABC y estamos trazando las alturas AH y CF. Ya sabemos que la altura es la línea notable que parte de un vértice y es perpendicular a su lado opuesto. Por eso forma 90 grados y forma 90 grados el CF. Me indica que se intersectan en Q. Esta intersección de las dos alturas viene a ser el punto Q. Si el ángulo B es 72 grados, este ángulo B vale 72 grados, calcule la medida del ángulo AQC. AQC me está pidiendo X, lo ponemos una incógnita X. Por ser opuesto por el vértice, si acá es X, acá también va a ser X. ¿Qué hemos encontrado acá? Un cuadrilátero, 90, 90, 72 y X. Y nosotros sabemos que la suma de los ángulos en un cuadrilátero me tiene que dar 360 grados. Entonces yo voy a poder decir que 90 más 72 más X va a ser igual a 360 grados. 90 más 72 me va a quedar 252 grados. Eso se va a restar al otro lado. 360 menos 252, el valor de X entonces va a ser 108 grados. Me está pidiendo la medida del ángulo AQC y a esa medida lo pusimos X. ¿Y cuánto nos salió el valor de X? 108, lo cual me indica que la medida del ángulo AQC entonces va a ser igual a 108 grados. Muy bien, estimados estudiantes, espero que la información sea necesaria para poder trabajar algunos ejercicios del material de estudio. Muchas gracias.